En la 96.9 FM. Estamos conectados, vamos a conversar con el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, consultor, economista, abogado, con quien conversaremos sobre los resultados de la consulta popular y referéndum 2025. Doctor Álvarez, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. Feliz inicio de semana. Igualmente, doctor. Bueno, los resultados están a la vista. El pueblo le dijo no al presidente Noboa. ¿Cómo tomar estos resultados luego de que se había dicho de que posiblemente íbamos... Concerniente a, por ejemplo, el artículo 82 que se refiere a la seguridad jurídica. Entiéndase a esta no como otra cosa, sino como el respeto irrestricto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas. Todo acto administrativo, para que sea constitucional, debe tener fundamentación jurídica, que no es otra cosa sino la existencia de las normas y principios jurídicos en que se funda, y desde luego hacer eco y relación con los fundamentos de hecho para atacar efectivamente esas normas que son empleadas. De tal suerte que otro de los principios jurídicos importantes que el Ecuador hoy mantiene es el 226, que no es otra cosa sino tomar en consideración lo siguiente: se proscribe el exceso o el abuso de autoridad. Por lo tanto, los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. Y si usted estudia en una universidad pública, pues tenga la plena seguridad de que podrá seguirlo haciendo, porque va a seguir siendo gratuita. Doctor entre Álvarez, otras cosas, ¿no? Claro, doctor Álvarez, es decir, que los ecuatorianos le dijimos no a esa incertidumbre de saber que íbamos a votar y de cierta forma un cheque en blanco, como se dice, porque no sabíamos realmente las propuestas de lo que iba a traer este cambio constitucional. Muy buena observación. Si usted coge un taxi y le dice al señor conductor, lléveme, esta persona necesita saber cuál va a ser su destino, porque caso contrario estarían dando vueltas y vueltas y no se llegaría a ningún puerto y se gastaría la gasolina. Lo mismo sucedía en el caso de que se le dé este famoso cheque en blanco al presidente constitucional de la República, el señor doctor Daniel Noboa. Le digo doctor porque una universidad de la zona centro del país le regaló ese título. Correcto. De tal suerte que, ¿qué sucede? Entonces, en la consulta popular, fíjese usted, no se manifestaba estas van a ser las directrices para la nueva Constitución, o inclusive en campaña, que es lo que manifestó el mismo gobernante. Señaló que cuando gane el sí se va a manifestar para qué se realiza la Constitución. De tal suerte que ha ganado el narcotráfico, que ha ganado en este caso los delincuentes. Eso es falso, porque lo que acá ganó es el pueblo. No ganó ningún expresidente ni presidente actual. Lo que sí hay que tener en claro es una cosa: el gobierno tiene las herramientas. Los jueces necesitan jueces, fiscales que no sean corruptos, se necesitan gobernantes que no sean corruptos, se necesita policías que no sean corruptos, y ahí está el gran desafío. Por ejemplo, ¿por qué no se elimina el famoso artículo 28.1 del Código Orgánico Integral Penal? Tienen la mayoría en la Asamblea. ¿Qué le dice este? Que si es que alguien mata, viola, hurta, hace peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, etcétera, simplemente porque tiene desconocimiento de la norma, automáticamente no existe delito y consecuentemente debe ser dejado en libertad. Ese tipo de cosas deben eliminarse. ¿Por qué no se elimina en la codificación del Código Tributario la famosa remisión tributaria? Que si usted debe, por ejemplo, de capital $2 millones, suben los intereses, las multas, y queda a expensas del servidor de la administración tributaria, sea central o sea autónoma de un municipio, por ejemplo, que simplemente le dice, ¿sabes qué? Te doy X cantidad y déjame absolutamente insubsistente todo tipo de deudas. Entonces, ¿eso a quién le compete? A la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Buenos días, Sofía Almeida lo saluda, doctor Álvarez. Quería consultarle, también hubo un contexto de la consulta en el sentido del tiempo del que se dio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Salimos de unas protestas que duraron más de un mes hace poco. El presidente de la República eliminó por vía de decreto el subsidio al diésel. Los temas con respecto al caso de los niños de las Malvinas se ha vuelto a retomar
con el tema del exceso de la fuerza, ¿no? El uso excesivo de la fuerza. Y otros temas que en estos momentos no podemos decir que fueron propiciados por la oposición solamente, sino desde el propio gobierno nacional en una voluntad o unas decisiones políticas que realmente no sé si es que dan a pensar que hubo un exceso de confianza o un error de cálculo para el tema de las elecciones en la consulta popular. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, comparto plenamente, señora licenciada, muy buenos días. ¿En qué sentido? No creo que la oposición llegó bajo ningún punto de vista a articularse. Esta izquierda que unos van por un lado, otros van por otro lado y que absolutamente no tienen la humildad para sentarse en la mesa, conversar y lograr encontrar un solo sendero. Lo que yo creo que acá fueron, y por eso digo que comparto, los errores del propio gobierno. Porque mire usted, vamos a cambiar la Constitución para que no se maten, no se asesinen, no se extirpen los órganos de nuestros niños de las Malvinas, un caso recordado penosamente. Vamos, ¿en la Constitución consagra aquello? Por supuesto que no. En la Constitución consagra que se debe dar libertad a los miembros de los grupos delincuenciales de organización transnacional. La Constitución no le dice eso. Pero la gente, no, la población no somos tontas. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando se realizó la incautación de determinada evidencia, como el mismo ministro, de forma, si se quiere, bastante, entre comillas, ingenua, habría manipulado las evidencias, topándolos con las manos. No se digan los servidores policiales. Entonces, si usted es juez y le presentan una evidencia en la cual no se materializan o no están claras las huellas del delito, las huellas digitales del delincuente con atención a esas municiones, a esas armas, usted como juez, ¿qué puede hacer? Lamentablemente tiene que fallar en atención a lo que le dictan las normas procesales y desde luego penales, en el sentido indiscutiblemente de que prime, en este caso, el sentido de inocencia o el derecho en aquel sentido. Por consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Vimos algo que a mi criterio sería el detonante que permitió que el no se impusiera en un orden 60-40 en promedio. ¿Cuál es este detonante? Vimos cómo se humilló a dos personajes que hoy se encuentran privados de libertad, que la sentencia ecuatoriana manifiesta. Fíjate, en el caso primero de Jorge Gláder existe una sentencia condenatoria y es un reo de la justicia, en otras palabras es un delincuente. Pero más allá de que sea delincuente, ¿qué necesidad habría de tomarle las impresiones en video de esta persona, hacerlas públicas, humillarle más, para en este caso trasladarse a la famosa cárcel nueva? Y lo propio sucedió con Muentes. Entonces, ese tipo de circunstancias, ese tipo de actos, ese tipo de prepotencia, lo único que hizo no fue otra cosa sino evidenciarse en las urnas efectivamente el rechazo de la población a este tipo de circunstancias. Por lo tanto, el llamado es claro en el sentido de que debe observarse la Constitución, debe observarse la ley. Pero más allá de todo eso, yo sí saludo la decisión del pueblo ecuatoriano, de un pueblo ecuatoriano valiente, vehemente, de un pueblo ecuatoriano soberano, de un pueblo ecuatoriano que es inteligente, porque fíjese usted, ¿cómo va a ser posible que a nosotros se nos indilgue una lucha entre diversas potencias mundiales? Es decir, tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos Rusia, posiblemente tengamos después India. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en el medio? ¿Por qué tenemos que ser parte de una conflagración en este sentido comercial? Con ningún punto de vista es saludable. Nosotros tenemos que comerciar tanto con Estados Unidos, un pueblo hermano, un pueblo grande, un pueblo muy admirable, que tiene pésimos gobernantes, pero nosotros también debemos comerciar con la China, también debemos comerciar con Rusia, debemos comerciar con la Unión Europea, absolutamente con todos. Ecuador es amigo de todos, Ecuador no es enemigo absolutamente de nadie. De tal suerte que eso nosotros lo analizamos y vimos cuánto les costó a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros indígenas, a los mestizos, a los criollos, llegar a tener esta independencia tan anhelada. Esta independencia que radica en la soberanía, y la soberanía no es otra cosa sino la facultad de la autodeterminación de los pueblos. Yo, Ecuador, juzgo a mis ciudadanos. Yo, Ecuador, impongo medidas
de restricción a mis ciudadanos. Yo, Ecuador, genero en este caso medidas de reactivación productiva. ¿Por qué? Porque soy un país soberano. Y eso es lo que efectivamente el Ecuador en las urnas ha manifestado. No se ha dado, y nuevamente lo reitero por tercera vez, un voto favorable a un expresidente. No se ha dado un voto en contra al presidente actual. Se ha dado un voto en atención a la soberanía del pueblo. Y algo que es muy importante que yo recalcaba también. Nuestros estudiantes universitarios deben estar tranquilos porque pueden seguir estudiando sus carreras universitarias porque son gratuitas. Eso también influenció mucho, porque si usted tiene un hijo, un hermano, un pariente, uno mismo que se encuentra estudiando en una universidad estatal, que no paga una matrícula, que no paga una pensión, porque no lo puede hacer, porque en los hogares lamentablemente muchas familias no tienen ni siquiera $1 para sobrevivir al día, tienen que tener la plena tranquilidad y seguridad de que la educación seguirá siendo pública en el Ecuador. Doctor, usted habló al inicio de su intervención sobre un par de modificaciones que se podrían realizar tanto en lo penal como en lo tributario. Y también hablando de la seguridad, ¿qué otras acciones podría realmente el gobierno empezar a realizar sin tener que proponer una constituyente? Porque el gobierno hablaba sobre todo en el tema de seguridad, que la Corte Constitucional lo tenía casi con una camisa de fuerza y no podía tomar ciertas acciones. Pero yo veo que también que la Asamblea ha actuado en los últimos temas que ha tratado casi con mayoría, tiene prácticamente una mayoría para poder realizar ciertas acciones. ¿Qué debería hacer el gobierno y tanto la Asamblea, que tiene su mayoría, para poder realizar este tipo de acciones, como usted dice, en beneficio del país? Perfecto. ¿Qué debería ser? Genere un proyecto de ley ordinario, no de urgencia económica, en el que se elimine figuras o instituciones jurídicas tan atroces, tan nefastas, tan vergonzosas en el Ecuador, como el famoso error de tipo que ya lo expliqué, que se eliminen las figuras procedimentales de abreviación, procedimiento abreviado, por ejemplo, que se eliminen, acordémonos de la famosa Mayra Salazar, esta señora que ya salió inclusive a la libertad, que se elimine esos beneficios penitenciarios y que los reos efectivamente cumplan sus penas. ¿Quién lo puede hacer? Lógicamente la Asamblea Nacional con, en este caso, el co-legislador, que es el presidente de la República, por un lado. De otra parte, usted ya no va a tener con eso a jueces que puedan darle la libertad, en este caso a los delincuentes. Dos, nosotros hemos escuchado hablar en varias ocasiones del famoso caso Las Torres, donde $70 millones fueron simplemente esquilmados del patrimonio nacional. ¿Cómo lo hicieron? Gracias al artículo 26, 56, 71, 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que nos habla de figuras como la prescripción, como la preclusión y también como la caducidad. Es decir, si la Contraloría General del Estado no realizó su actividad determinadora y sancionadora durante el tiempo, por decirlo, los 180 días término desde que se emitió la orden de trabajo hasta la emisión del informe final, todo lo que haga después es nulo, de nulidad absoluta, porque es ilegal y es inconstitucional. ¿Por qué no se cambia entonces esas leyes? Es que no les conviene cambiar porque son aquellas personas que se encuentran en el poder y que saben lo que están haciendo. Consecuentemente, la responsabilidad, ¿quién la tiene? La tienen los legisladores y el presidente constitucional de la República. Porque una ley, para que sea sabia, para que perdure en el tiempo, necesariamente debe ser debatida. Y para que sea debatida, debe existir un consenso entre todos los sectores de la nación. La academia, la empresa privada, los estudiantes, el sector de seguridad, etcétera. Pero si eso no tenemos, automáticamente vamos a ver que son leyes basura, leyes desechables, leyes que no sirven para nada, leyes inoficiosas que a la postre terminan haciendo más daño que beneficio a la población. Correcto, bueno, clarísimo, doctor Álvarez. Muchísimas gracias. No sé si, Sofía, tengas alguna otra consulta al doctor. Sí, justamente quería consultarle con respecto a la imagen del presidente, ¿no? Conversábamos antes de la entrevista, es que las encuestas decían que el presidente tiene todavía una aceptación como presidente. Sin embargo, la respuesta a su propuesta es no. ¿Usted cree que es ponerle límites
a una figura más allá de él, a la figura presidencial? Considero que eso hay que interpretarlo de una manera muy inteligente, porque nada más y nada menos que Jaime Durán Barba es el asesor político de los gobiernos como Lasso, como Macri, en Argentina también del propio Noboa. ¿Qué es lo que sucede acá? Se hizo un error de cálculo erróneo, se concebió que ya lo tenía absolutamente todo ganado y que el pueblo tontamente iba a votar por lo que se diga o por lo que yo quiera, en otras palabras. Y el pueblo no somos tontos. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Al subestimar usted a la población, va a tener estos resultados. Ya en Imbabura hay algo peligroso y preocupante en democracia. Prácticamente estamos hablando de una proporción de 80-20. El 80% de la población en determinadas circunscripciones territoriales, como por ejemplo en algunos cantones de Imbabura, vemos que ciertamente tienen una predisposición completamente negativa hacia el gobierno en democracia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno nacional? El señor presidente lo que debe es conciliar. El señor presidente lo que debe es llamar al diálogo. El señor presidente lo que tiene que hacer es tomar en consideración que Ecuador es plurinacional, que Ecuador es diverso, que Ecuador necesita reparar, necesita sanar. Pero si es que Ecuador no cambia la dolarización, si es que Ecuador sigue con este contexto, y ustedes me van a decir, pero mira, tú estás equivocado porque la dolarización nos ha dado estabilidad, nos ha permitido tener créditos, nos permite tener el coche nuevo que está afuera, que yo lo manejo. Sí, tienes toda la razón, pero acá hay un tema muy importante. Ese coche nuevo, ¿en cuántos años te endeudaste para tenerlo? Sabes que en 5 años, perfecto. En esos 5 años los dólares están saliendo del país. Y si es que nosotros somos objetivos, no es solamente que desde el gobierno o del Correato se ha generado la permisibilidad o la puerta abierta para que entren los grupos de organización delincuencial internacional o transnacional. Esto se permitió desde el 25 de enero del año 2000, cuando Ecuador entró a la dolarización. Y miren ustedes, distinguidos señores periodistas, cómo somos de tan nobles esta población ecuatoriana, que inclusive se le da micrófonos a un expresidente que estuvo prófugo por varios años, precisamente en un gobierno que se lo acusó de mucha corrupción. ¿Cómo es posible que se le dé micrófonos al presidente que humilló al Ecuador, que permitió que tuviese 1 metro cuadrado? Recuerden ustedes de Tigüinza, 1 metro cuadrado, y que sobre eso más nos haya encausado una dolarización, es decir, no tener la soberanía monetaria para decir, ¿sabes qué? Colombia devaluó, Perú devaluó, Chile devaluó, Bolivia devaluó, nosotros también devaluemos un poco para que podamos incentivar, en este caso, al exportador. Fíjese que Ecuador se ha convertido en el centro neurálgico de la distribución geopolítica de los grupos organizacionales delincuenciales. En Ecuador no solo hablamos de tráfico de sustancias psicotrópicas, estupefacientes. En Ecuador hablamos también de tráfico de órganos, hablamos de tráfico de niños, hablamos de tráfico de blancas. Esto es producto precisamente de Ecuador, que se encuentra dolarizado, porque si es que usted es un narcotraficante, ¿dónde vende la droga? ¿Dónde vende la cocaína? ¿Dónde vende la heroína? ¿Dónde vende H? ¿Dónde vende éxtasis? Doctor, eso en Estados Unidos. Y compran dólares. ¿Y dónde puede lavar? Eso no es culpa del dólar, eso es culpa de las malas políticas y el mal control. Pues, o sea, la moneda, si fuera también en sucre, o sea, otros países que no están dolarizados, por ejemplo Colombia, también tiene el mismo problema. O sea, más que nada, ese es mi criterio personal, ¿no? Yo creo que eso es más por falta de un correcto control en el tema político, de las políticas públicas y de la seguridad, ¿no? Eso yo veo, porque por ejemplo, ¿por qué Colombia sí también está en un problema igual que nosotros y no está dolarizado? Ahí listo, desde luego que respeto como el que más su valioso criterio. ¿Qué sucede acá? Ecuador, otrora, es decir, hasta 1999, era una isla de paz. Tenía con otros problemas de delincuencia común, por supuesto que sí. Habían secuestros, habían extorsiones, habían robos, habían hurtos, claro que sí. Tuvimos episodios muy puntuales, como el caso de Isaías, tuvimos el caso también de que se decapitó una persona, pero eran casos extremadamente puntuales. ¿Qué es lo que sucede? A raíz de la dolarización,
Sucede que los grupos de delincuencia transnacional pueden generar la bancarización, es decir, la formalización de grandes cantidades y sumas de dinero. Si no, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en la ciudad capital, se van a dar cuenta de que existen edificios de 35 pisos, de 30 pisos, lo cual es provechoso, es muy bueno. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo comenzó esto? La respuesta no viene dada de otro lado, sino, ojo, no todos, por supuesto, sino una gran minoría del sector inmobiliario, porque precisamente es a través de ese sector donde se puede generar gran cantidad de transacciones dinerarias y consecuentemente ahí es cuando se podría supuestamente blanquear, entre comillas, ¿qué cosa? Dólares obtenidos en Estados Unidos y bancarizados en el sistema financiero nacional. Por eso, la situación en Ecuador es distinta a la de Colombia. La situación de Colombia, fíjese usted, que tiene un índice de homicidios por cada 100.000 habitantes mucho más bajo que el Ecuador. Nosotros estamos llegando en ciertas zonas inclusive a 65 por cada 100.000 habitantes. Esto no obedece, sino no solamente a las políticas estructurales de gobierno, no solamente a la permisibilidad de las fronteras, de la famosa ciudadanía universal, que es un error craso, sino que obedece básica y fundamentalmente a que tenemos un sistema que permite a la postre manejar un paralelismo en lo concerniente a una economía subterránea. Solamente una reflexión. Desde el año 2003 hasta el año 2025, los sueldos y los salarios de los servidores públicos no han subido. Por ejemplo, un servidor público 7, SP7, gana $1,667 en el 2003 y siguen ganando lo mismo en el 2025. Entonces, ¿cómo uno puede explicarse, siendo el Estado el dinamismo de la economía o el motor de la misma, cómo se explica que los arriendos, cómo se explica que los bienes, que el metro cuadrado en el sector inmobiliario, cómo se explica que las cosas siguen constantemente subiendo? La única explicación es que se está inyectando dinero a través de economías subterráneas que efectivamente son provenientes del narcotráfico y que se las blanquea en el sistema financiero nacional. Doctor Álvarez, interesantísimo el tema del narcotráfico y cómo afecta a la economía nacional. En mi apreciación personal igual, es verdad que si bien es cierto el dólar beneficia ciertas transacciones, pero por ejemplo Perú tiene una actividad importante de narcotráfico y no está sufriendo los niveles de violencia que sufre el Ecuador, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que podremos a lo mejor agendar otra reunión, para otra entrevista, para poder conversar a más profundidad. Se nos está acabando el tiempo, tenemos otros temas que tocar y realmente muy encantado con su participación. Esperamos tener en otra próxima oportunidad también conversar estos temas que son interesantísimos. Sí, muchas gracias, doctor Álvarez. Un gusto saludarles, un fuerte abrazo, feliz inicio de semana y seamos todos optimistas para trabajar por un mejor Ecuador. Así es. Así es, con mucho